Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy quiero agradecerles por estar semana a semana conectándose, escuchando la palabra de Dios, conectándose aquí conmigo. Y bueno, estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor porque hoy, pues esta es nuestra grabación número 20, lo cual quiere decir que hace 5 meses que estamos transmitiendo. Y bueno, es desde que empezó toda esta situación de la cuarentena. Gracias porque me han permitido llegar hasta ustedes a compartirles la palabra. Y sé que la palabra en sí misma lleva vida, lleva bendición, porque es palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que una vez más les agradezco por su fidelidad de conectarse semana tras semana a escuchar la palabra de Dios. Para mí es una gran bendición. Estoy muy agradecida con Dios y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes que se conectan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Son tiempos difíciles y tenemos que aprender a orar. Los mismos discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, porque veían la necesidad de la oración. Y vamos a comenzar con el Proverbio capítulo 21, verso 7, que dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este proverbio nos deja ver que dentro de cada ser humano existe una conciencia de Dios. Cada ser humano tiene una conciencia de Dios dentro de él. Y cuando el dolor o la desesperación llega a nuestra vida, surge la oración. La oración, en su forma más simple, es el clamor interior del hombre hacia Dios. Es ese clamor, esa llamada de auxilio a Dios o esa voz que elevamos a nuestro Dios en medio del dolor o de la desesperación. El profeta Jeremías, en su capítulo 33, verso 3, nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la primera parte la citamos muchas veces, donde dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces nos invita, nos exhorta a clamar. ¿Qué es un clamor? Un clamor es un grito vehemente. Un clamor es cuando se levanta la voz o se hace una exclamación con vigor, con esfuerzo. Sale de tus entrañas aquella voz, aquel clamor. Y así dice el profeta Jeremías, que clamemos al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Algunas personas subestiman el valor de estas oraciones desesperadas, pero ¿quién no ha hecho oraciones desesperadas? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios así, de esta manera, de lo más profundo de nuestro corazón. Y la misericordia de Dios es tan grande que Él responde a ese clamor. Dios responde. El Salmo 34 en el verso 15 nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos la certeza, la confianza de que Dios escucha nuestro clamor y no solo lo escucha, pero lo responde. Así que yo quiero animarles el día de hoy para saber que tenemos un Dios fiel que responde a tu oración. Aunque muchas veces cuando estamos ahí en medio de esa situación pudiéramos sentir como que no nos oye, pero sí, Él está, Él escucha. Y el profeta Isaías nos dice que Dios habita con el quebrantado y con el humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Dios escucha siempre, siempre el clamor de un corazón sincero. Él es todopoderoso,
Él es más que suficiente para suplir, para proveer, para contestar y promete no solo oír, pero eso, contestar, responder a nuestro clamor. Vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, el verso 1. Aquí el Señor está hablando de la parábola de la viuda y del juez injusto, una parábola bastante conocida, pero el día de hoy yo quiero venir a ella para ver lo que Dios nos está hablando en este momento. En el verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pongamos atención a esta palabra. Dice, sobre la necesidad. Es una necesidad orar siempre. No es una opción. No es que vamos a orar solo cuando las cosas están mal o bien, sino que dice siempre, sin desmayar. Entonces, bueno, Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Por eso dice aquí que es una necesidad que oremos siempre. Luego el verso 2 al 5 nos narra esta parábola y dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Se parece mucho, ¿verdad? A algunas personas que están en autoridad. No tienen temor de Dios ni respetan a los hombres. Dice el verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Notamos aquí que esta viuda clamaba, pedía justicia. Ella venía continuamente ante el juez pidiendo que atendiera su caso, pero era ignorada por este juez. Sin embargo, ella no se dio por vencida. Ella tuvo fe, fue perseverante. Tenemos que aprender de esta mujer. La perseverancia es esa santa terquedad, como dice un pastor que he conocido. Esa santa terquedad es la perseverancia, lo que nos hace estar ahí de día y de noche insistiendo en nuestra petición. No se dio por vencida. En el verso 5 dice que dice que ella venía de continuo y el juez dijo, ya, le haré justicia, atenderé su petición, no sea que agote mi paciencia. ¿Se da cuenta? La perseverancia de esta mujer logró que se le hiciera justicia. Pero luego si vemos en Mateo capítulo 7, en el verso 7, también hablando de la oración, el Señor Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, al que busca encuentra y el que llama se le abre. Nos da la certeza de que nuestras oraciones son escuchadas, pero nosotros tenemos que venir con perseverancia. Es una necesidad orar siempre y no desmayar. Entonces vemos aquí, en el regreso al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, donde dice, versículo 7, el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Prestemos atención a lo que dijo este juez injusto, ¿verdad? En los versos anteriores. Dice, porque esta viuda me es molesta, viniendo de continuo. Le haré justicia, no sea que agote mi paciencia. Entonces, en el verso 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tú eres un escogido de Dios, eres una escogida de Dios, eres un hijo de Dios. Dice la Escritura que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, tenemos la certeza que Él como Padre escucha nuestro clamor. Somos sus hijos. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. Y dice que Él te hará justicia. Pero dice a los que claman día y noche. Y luego tiene otra pregunta. Dice, ¿se tardará en responderles? Muchas veces la espera se nos hace eterna. Pero Dios conoce el tiempo perfecto para responder a tu oración. Dios sabe cuándo es el momento preciso en el que serás bendecido con la respuesta. El verso 8 dice, os digo que pronto os hará justicia, pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que Dios nos está haciendo el día de hoy. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hay fe en tu corazón? ¿Tus oraciones están hechas, surgen en ese clamor, pero llenas de fe? El libro de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, debemos descansar en Él y tener la certeza de que lo que Él dijo lo hará, de que Él responderá a nuestra oración. Y en el verso 6 de Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios nos está animando, nos está dando esta palabra para que nuestra fe se fortalezca el día de hoy. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Él escucha el clamor que hacemos delante de Él día y noche. Tenemos que clamar, como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué aprendemos de esta parábola? ¿Qué aprendemos? Primeramente, que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Su poder es mayor que cualquier autoridad que esté en esta tierra. Él es el Rey, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada imposible para Él. Y Él es tu Padre. Tú eres su escogido, su amado, su hijo, su hija, su amada. Otra cosa que aprendemos de esta parábola es que Dios escucha el clamor de sus escogidos y responde. Así que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, no tienes que darte por vencido. No desmaye tu corazón. Esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, creyendo que Dios es poderoso para oír, para responder. Y otra cosa importante que aprendemos, debes tener fe en Dios. Fe en Dios. El libro de Efesios, capítulo 3. Quiero leer esta escritura porque es poderosa. Efesios, capítulo 3, en el verso 20. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. O sea, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios responde, hace más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Pero dice aquí, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que actúa en ti para mover la mano de Dios? Ese poder es la fe. La fe. Y es el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, tengamos fe, tengamos confianza.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda y gracia para el oportuno socorro. Pero por más desesperadas que estemos, por más desesperados que estemos, no podemos hacer de nuestra oración solamente un monólogo en el cual tú hablas y hablas y hablas, pero no te detienes a escuchar lo que Dios te quiere decir. Tenemos que ir más allá en la oración, hacer de nuestra oración un diálogo, permitir que Dios nos hable también. Este es otro nivel de oración. Sí, esa oración, ese clamor desesperado, Dios lo escucha, pero tenemos que aprender también a oír la voz de Dios. Que tu oración sea un diálogo, sea una comunicación en donde se complete ese círculo, que tú expresas lo que hay en tu corazón, le envías a Dios ese mensaje que sale de lo más profundo de ti. Él lo recibe, pero también te responde y tú escuchas. Es importante escuchar la voz de Dios. Necesitas conocer al Dios al que tú le oras. Necesitas conocer más a aquel en el que has confiado. En ese Dios bueno, que es un Padre bueno, lleno de amor y de misericordia. Tienes que conocerlo mejor. ¿Cómo sucede esto? Bueno, a través de la palabra de Dios. Es importante que esos momentos de oración vayan acompañados con lectura de la palabra de Dios, porque con la palabra tú recibes instrucción. A través de la palabra tú recibes el consejo, recibes la respuesta que puedes estar necesitando en ese momento. Sí hay tiempo para todo, hay tiempo para desahogar nuestro corazón delante de Dios. Pero cuando venimos en oración, es importante, como dice la Escritura, entrar a su presencia con acción de gracias, con alabanza, con adoración y también aprender a escuchar, aprender a esperar en su presencia. Yo he tenido que aprender a esperar en su presencia. Yo soy una persona que siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo. Cuando no es un quehacer del hogar, es algo referente al ministerio, pero siempre estoy haciendo cosas. Y en una ocasión que estaba yo orando al Señor por la mañana, sabía que tenía un día muy ocupado, muy ajetreado. Entonces terminé mi oración, dije amén y estaba dispuesta ya a levantarme para ir a hacer todos los quehaceres que tenía pendientes, agendados, cuando oí la voz de Dios que me dijo: Marta, no sabes esperar en mi presencia. Aprende a esperar en mi presencia. Yo me detuve y le pedí perdón. Dije: Señor, sí, perdóname. Y tuve que hacer un tiempo de quietud. Aprendí a estar en silencio también en su presencia, porque ahí en el silencio es cuando Dios te habla. Muchas veces te habla como una voz interna dentro de tu corazón. Otras veces te guía a una porción de la Escritura en donde Él te da la respuesta o te da ánimo o te da aquella palabra que necesitas oír. Así que es importante en este tiempo que aprendamos a clamar a Dios. Sí, vamos a clamar que nuestra oración surja de corazón, desde lo más profundo de ti. Pero dale un tiempo también a Él para responderte. Que esta oración se convierta en un diálogo, que tu oración vaya más allá de solo pedir y hablar y hablar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer también en este punto. Creo que por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. El pueblo de Israel era muy religioso, el judaísmo era muy legalista, ellos practicaban la ley y ya sabían orar. Dice la Escritura que hacían largas oraciones y a algunos de ellos fariseos les gustaba orar
en las plazas, delante de la gente, para tener la aprobación de los hombres. Ellos creían que sabían orar, pero cuando el Señor Jesús vino y caminó en medio de ellos, se dieron cuenta que no sabían orar. La oración es ese clamor, sí, que sale de tu corazón hacia Dios, pero también ese clamor se convierte en un diálogo, en una conversación, en intimidad, en comunión. Esto es glorioso, esto es maravilloso, porque como hijos de Dios nos damos cuenta de que Él tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces va a demorar un poco la respuesta, o muchas veces la respuesta no va a ser exactamente la que nosotros queremos. Por ello es importante conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer sus pensamientos y sus caminos. Y esto es revelado a nuestra vida por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Entonces, aprendamos a venir a Dios de corazón, a hacer esas oraciones que tocan el corazón de Dios. En este momento yo quiero orar por aquellas personas que están pasando alguna necesidad. Tal vez estás enfermo, tienes algún enfermo en casa. Tal vez tienes necesidad de provisión, porque todavía estamos ahí enfrentando situaciones difíciles. Pero Dios no cambia. Recuerda que Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, ora junto conmigo. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tus ojos siempre están atentos al clamor de tus hijos. Señor, gracias, porque atiendes al clamor de tus escogidos. Señor, somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, limpiados con la sangre del Cordero, y nos acercamos a ti en este momento, pidiendo, Señor, yo te ruego sanidad para los que están enfermos. Salud, envía sanidad y medicina, Padre. Señor, revélales abundancia de paz y de verdad ahí en esa cama de hospital o en casa, donde quiera que se encuentren, que tu presencia descienda sobre ellos trayendo sanidad. También oro para que traigas, Dios, provisión, que les des el pan nuestro de cada día. Señor, que proveas para suplir sus necesidades. Provee a aquellos que necesitan empleo, dirección, sabiduría, cualquiera sea su necesidad, Padre. Señor, atiende a su clamor, atiende a nuestra oración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, también quiero invitar a cada persona, a toda persona que esté escuchando esta palabra, si tú nunca le has invitado a Jesús a venir a tu corazón, hoy lo puedes hacer. Tal vez crees ya en Dios, tienes una religión, pero no has aprendido a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Yo te invito hoy para que tú lo aceptes como tu Señor y tu Salvador personal. Ahí de corazón dile con toda tu fe: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te he ofendido, pero me arrepiento y te pido perdón. Perdóname. El día de hoy yo te entrego mi vida, creo en ti y te entrego mi vida. Yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Ahora enséñame a conocerte. Guíame paso a paso para conocerte más y más. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración aceptando a Jesús en tu corazón, ahora eres una nueva criatura, como lo dice la palabra. Y Él tiene su vida en tus manos. Tu vida en sus manos. Él tiene tu vida en sus manos. Confía en Él y aprende a orar. Aprende a comunicarte con el Señor. Toma la Biblia. Es importante leer la Escritura. Es importante leer la Biblia porque ahí conocemos mejor a Dios. Él se revela a nosotros a través de las Escrituras. Yo quiero animarlos hoy
y desearles que tengan una excelente semana. Ánimo, que no decaiga tu ánimo. Anímate, fortalece tu fe. Llénate de gozo, de paz, alaba al Señor. Glorifícalo, agradécele todas sus bondades. Cada día que podemos abrir nuestros ojos, ver la luz, tener salud, debemos darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias también por sus comentarios que me animan a seguir adelante y veo que Dios bendice a través de su palabra. Muchas gracias. Dios les bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y desato sobre ustedes abundancia de paz, de bien y salud. Hasta la próxima, mis amados.